Bueno, creo que ya no se va a conectar más nadie. Podemos arrancar con la clase de hoy. Voy a compartir mi pantalla un rato. ¿Me pueden confirmar si ahí se está viendo? Dale. Bueno, esta es la lista de ejercicios que quiero que desarrollemos hoy. Bueno, el primer programa va a ser que se pueda leer un número entero y digamos si es un número par o si es un número impar. Ok. Bueno, ¿qué condición se tiene que dar para que un número sea par? La condición es que sea divisible entre 2, ¿verdad? Y el resto sea 0. El resto sea 0, ¿verdad? Entonces, el resto de dividir entre 2 debe ser 0. Ok. Bueno, para poder hacer eso, tenemos que conocer esta función. A ver, un momento. Si nosotros ingresamos un número, por decir A, y decimos A dividido 2, vamos a hacer de esta forma, A dividido 2, y vamos a tener un resultado. Si nosotros ingresamos A porcentaje 2, lo que nos va a devolver el programa es el resto de dividir ese número entre 2. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que condicionar en nuestro programa para poder determinar si es que nuestro número ingresado es par o si es impar. Bueno, vamos a llevar eso al lenguaje C. Me avisan más si hay una consulta porque no estoy viendo el chat. Ok, bueno, vamos a arrancar. Include string using space. Profe, ese ejercicio Señor. es del aula virtual, ¿verdad? Algunos son del aula virtual y otros que yo estoy quitando. Por ejemplo, creo que este no está en el aula virtual, pero era, por ejemplo, un tema año anterior. Y estos creo que sí son del aula virtual, si mal no recuerdo. Dale, profe. Dale. ¿Dónde me quedé? De igual forma, todo les va a servir para ir practicando. Bueno, hasta ahí tenemos todo normal. Lo primero que debemos hacer es declarar nuestra variable. Nos pide que el número ingresado sea entero. Entonces, int, vamos a decir a, ¿verdad? Y vamos a pedir que se ingrese ese número. Comilla, ingrese el número. Bueno, para leer, seguir a. Ahora bien, tenemos que hacer nuestra condición que hablamos hace un momento.
dijimos que el resto de dividir entre 2 debe ser igual a 0 para que sea un número par. Y si es que no es igual a 0, entonces es impar. Entonces vamos a preguntar acá, ¿es A igual a 0? Perdón, ¿es A es el resto de dividir A entre 2 igual a 0? Y abrimos nuestra llave. Si es que es igual a 0, entonces directamente ese número ingresado ya es par. Vamos a hacer un barra n primeramente. Ok. Y en caso de que no sea par, else. ¿Y qué respondemos? No es par, ¿verdad? Barra n. El número es impar. ¿Saben? Vamos a compilar. A ver si por ahí le pifiamos en algo. Tenemos que guardar el programa. Esto va a ser ya semana 2. Bueno, acá nos vamos a mover. Sería el programa 1 de la semana 3. Ejecutamos. Ingresamos un número, ingresamos 5. Enter. El número es impar. Ingresamos 8. El número es par. ¿Alguna consulta con respecto a ese? Profe, Sí. por ejemplo, si yo declaraba una variable flotante, ¿verdad? Sí. Y si yo ingreso un número o sea, al revés, si yo declaro una variable entera Sí. e ingreso un número flotante, él toma la parte entera, ¿no? ¿Verdad? Así mismo. Podemos probar y ver qué pasa, ¿verdad? A ver, decís, definís entero y le metés flotante, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver. Entonces acá ejecutamos 2,3. El número es par. Entonces lo único que hace es, él obvia ya todo esto y dice, este es el que a mí me interesa, el 2. Entiendo. ¿Sí? Entonces siempre va a ir tomando solamente la parte entera. ¿Por qué? Porque él está preparado para leer solamente entero. Él dice 2 y ella ya guarda esto y ya nunca vio esto. Entiendo, profe. Gracias. Dale, dale. Nosotros podemos también pedir más cosas en este programa, ¿verdad? Que el número sea par y menor o igual a ciertos valores, ¿verdad? Creo que en un ejercicio decía que sea par y menor a 100. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Dentro de este if, nosotros podemos decir, a ver, y a menor a 100.
Si queremos que sea menor o igual, hacemos menor o igual a 100. Vamos a ejecutar. Entonces ingresamos un número 8, el número es par. Si nosotros ahora ingresamos un número 200, el número es impar, dice. Bueno, ahí ya sabemos que no entra en nuestro if y se va a nuestro else. Nosotros sabemos que es 200, pero dice impar. Entonces, acá resuelve que es par, pero tira un mensaje erróneo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos agarrar y programar de una manera distinta estas condiciones para verificar o no si es que es mayor o menor a 100. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Alguna propuesta que tengan? Bueno, lo que nosotros podríamos hacer es acá ya preguntar si es que ese número es mayor a 100. Si es que es mayor a 100, directamente el ejercicio va a respondernos es un número mayor a 100. Y si es que es menor a 100, podemos entrar y ver todo esto de acá. ¿Se entiende? If a mayor a 100, ¿verdad? O de lo contrario hacemos if a menor o igual a 100. Y ahí abrimos nuestra llave. Si es que es menor o igual a 100, entramos acá. Cerramos nuestra llave. Y le metemos otro else. Else. Vamos a copiar nomás ya esto. El número es mayor a 100. Vamos a compilar y ejecutar. Ingresa el número 98. El número de Spark. Vamos a ingresar ahora 200. El número es mayor que 100. Entonces de esa forma ya evitamos que nos tire ese mensaje que 200 era impar. Bueno, esas son maneras de ir modificando esos problemas que podríamos tener. No sé si tienen alguna consulta sobre ese o alguna otra condición que le quieren agregar a este ejercicio. Bueno, vamos a pasar. A ver. Acá ya vimos esta aplicación de cómo se trata con el resto, de dividir unos números. A partir de eso podemos empezar a hacer este segundo programita. Escribir un programa en C++ que lea un año y diga si es o no bisiesto. Y acá nos da la condición para que el año sea bisiesto. Un año bisiesto dice que es divisible entre 4 y no es divisible entre 100. O también es un año divisible entre 400. Entonces esa va a ser la condición que nosotros debemos aplicar para poder determinar si el año es o no bisiesto. Bueno, prácticamente lo que vamos a hacer es acá un if
año divisible entre 4 igual a 0 y año. Preguntaba si es que, ¿cómo era? Que no es divisible entre 100. ¿Verdad? Y también, o sea, o año divisible entre 400. Bueno, esta condición es la que debemos llevar luego en nuestro programita. Vamos a control N. Ok. Les consulto, ¿qué tipo de datos debe ser nuestro año? Entero, profe. Entero. Así mismo, tiene que ser entero. Entonces, vamos a declarar como una variable entera. Y bueno, ahora vamos a pedir que nos imprima el mensaje. Qué sé yo, ingrese el año. Opa, casi me olvidé el otro de acá. Y bueno, y ahí se ahora vamos a ir a la condición para que el año sea bisiesto, que dice que debe ser divisible entre 4 y no entre 100, o debe ser divisible entre 400. Entonces venimos y le aplicamos un if, como dijimos hace un rato. Es el resto dividir año entre 4 igual a 0. Y también el resto dividir año entre 100 distinto de 0. Esa es la primera condición. La segunda condición debe estar acompañada de un OR. Entonces, OR año decía que debe ser divisible entre 400. Entonces el resto de dividir año entre 400 pregunta si es igual a 0. Bueno, si se cumple esa condición, entramos en el if. Y respondemos cout el año ingresado es bisiesto. Creo que así se escribía. Es bisiesto. Cerramos comilla, punto y coma, ya está. Caso contrario, else, imprimimos el año ingresado no es bisiesto. Vamos a probar a ejecutar. Opa. Este sería nuestro programa 2, semana 3. Bueno, no sé si recuerdan el último año bisiesto que tuvimos. Si mal no recuerdo,
2020 fue bisiesto. Vamos a probar. El año ingresado es bisiesto. Bueno, vamos a probar ahora con un año no bisiesto, 2021 o 2022, que sabemos que no va a ser bisiesto. El año ingresado no es bisiesto. Y cada 4 años, ¿verdad? Entonces 2024 debería de ser también un año bisiesto. Vamos a probar. Ingresa el año 2024. El año ingresado es bisiesto. Y bueno, con esa condición de ahí ya podemos determinar si el año es o no bisiesto. ¿Alguna consulta? Ninguna, bro. Bueno, vamos a seguir. A ver. Escribir un programa en C++ que reciba un carácter y indique en pantalla si es o no una letra. Ahí debemos determinar también si es minúscula, si es mayúscula, y si es que no es una letra, tenemos que responder que el carácter ingresado no es una letra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo hacer esto. Vamos a crear una hoja nueva. No copié lo anterior. A ver, vamos a copiar el enunciado acá para que sea más fácil. Ahí está. Bueno, acá ya estamos hablando de caracteres. Entonces, esa letra o carácter que recibamos, ¿cómo tenemos que definirlo? Con un int, con un float, con un char. Muy bien. Entonces, hicimos char de carácter, qué sé yo, C, ¿verdad? Char C. Y nuevamente nuestro mensaje, ingrese la letra. Cout. Ingrese un carácter, vamos a decir. Cerramos este, punto y coma. Entonces ahora podemos hacer el pedido por el teclado. Cin C. Bueno, nosotros tenemos que agarrar y preguntar primeramente si es que es una letra. Si es que es una letra, tenemos que ver también si es minúscula o si es mayúscula. La forma fácil y rápida de hacer todo sería con un if, luego un else if y por último un else. Por ejemplo, podríamos preguntar primeramente si es que es minúscula. Si no es minúscula, entonces es mayúscula. Si no es mayúscula, entonces no es una letra. Esas van a ser nuestras condiciones. A ver, if. Vamos a tener nuestro carácter C. Y el abecedario de qué va? Va de la A hasta la Z. Entonces podemos decir si es que C, o sea, nuestro carácter ingresado es mayor o igual que la letra A. Y también si nuestro carácter ingresado C es menor o igual que la última letra del abecedario, que es la Z. Si es que está dentro de este rango, entonces la letra va a ser minúscula. Y nosotros vamos a imprimir
cout. Ahí está. El carácter, o mejor, es una letra minúscula. Ya. Bueno, si no se cumple eso, se podría dar también la condición de que es una... ¿Qué dice ahí? No sé qué dice ahí. Se podría dar el caso de que también es una letra mayúscula, en caso de que no sea minúscula, ¿verdad? Entonces, si no se cumple esto, se cumple tal cosa. Eso es un else if. Y ahí hacemos la misma consulta. El carácter ingresado C está dentro del rango de las letras mayúsculas. Y el rango de las letras mayúsculas va a ser A hasta Z. Acá tiene que ser mayor o igual. C debe ser mayor o igual a A. Y C debe ser menor o igual a Z mayúscula. Entonces, copiamos todo esto. Traemos acá. El mensaje que va a imprimir es una letra mayúscula. En caso contrario de que no esté en ninguna de estas dos condiciones, ¿qué decimos? Else no es o mejor dicho, el carácter ingresado no es una letra. Cerramos nuestra llave principal. Antes de eso hacemos un return. Ahí está. Vamos a ejecutar. Este es nuestro programa 1, 2, 3. La semana 3. Ok, no hay ningún problema. Ingreso un carácter. Asterisco. El carácter ingresado no es una letra. Nuevamente, vamos a probar. Vamos a ingresar ahora una minúscula. Es una letra minúscula. Y ahora vamos a ingresar una letra mayúscula, una M. Es una letra mayúscula. Bueno. Entonces, esta es la manera que nosotros definimos si es que es minúscula, mayúscula o es un carácter cualquiera, ¿verdad? Decimos que este carácter debe ser mayor o igual a A y menor o igual a Z. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro programa? Agarra acá y se va a un código que se llama el código ASCII y dice, ve el código ASCII de nuestro carácter ingresado y compara con el de la A minúscula y con el de la Z minúscula. Si es que se encuentra dentro de este rango, entonces es una letra minúscula. Si no es minúscula, se puede dar dos condiciones más. O es una letra mayúscula o es un carácter cualquiera. Entonces dice, voy a buscar en este siguiente rango, en el rango de la A mayúscula y en el rango de la Z mayúscula. Viene, busca acá, no está dentro de este. ¿Qué pasa? Como última condición, voy a imprimir que no es ninguna letra. Ya está.
preguntas. Profe, ¿qué pasa si por ejemplo vos le metes por teclado AA, o sea, una doble letra? Una ¿Qué doble tenés que letra. tirar ahí? Vamos a probar. A ver. Ejecutar. Ingrese un carácter. La verdad que no me pregunté eso. Es una letra minúscula. Okay. En este caso, según estoy viendo, es así como hacíamos como vimos un rato con los números enteros y los números flotantes. Él lee la primera parte, en este caso va a ver esta primera A y dice ingresó una A minúscula. Entonces con este ya ejecuta él todo este programa. ¿Está bien? ¿Y si le metes dos letras distintas? Vamos a probar. Vamos a hacerlo ya, una A y una M mayúscula. Es una letra minúscula, ¿vieron? Directamente él ya ignora todo lo que está después de este y hace su ciclo. Empieza a preguntar acá. Nosotros podemos agarrar y meterle también A, un asterisco o un asterisco y una A, y siempre va a ir tomando solamente el primer carácter. Asterisco E mayúscula, así 3 letras lo ya le ponemos. El carácter ingresado no es una letra. ¿Sí? Siempre está tomando lo primero. Ejecutar, a ver. C dividido R. ¿Vieron? Siempre está tomando acá. Todo lo que pase después de esto, él ya no lee. ¿Estamos? Sí, profe. Dale. La verdad que era una pregunta bastante interesante. Voy a averiguar un poco cómo podemos restringir a lo demás. Yo creo que cuando demos la parte de vectores vamos a poder paliar esos errores, ¿verdad? Porque ahí ya vamos a ir ingresando más variables y podemos entonces ingresar más condiciones. Pero de momento, como vos le declarás carácter, decís char, él agarra y toma solamente el primer carácter que encuentra. Ese carácter agarra y ya compara. Bueno. A ver. Este era otro del ejercitario. Escribir un programa en C++ que reciba los días de la semana en formato numérico y lo devuelva en formato de letras. Y si es que le metemos un día que no sea del 1 al 7, entonces va a decir que no es un día válido. Para este tipo de ejercicio ya podemos empezar a usar el switch. ¿Qué conseguimos con el switch? Hacemos una consulta y tenemos varias posibilidades. Entonces él ve y compara cuál de esas posibilidades coincide con nuestra consulta y ejecuta lo que está ahí. A ver, vamos a probar. Siempre yo copio y pego más ya esto. Ok. Bueno, acá la idea es que ustedes ingresen un número de día, suponiendo que el lunes sea 1, el primer día hábil de la semana, ¿verdad? Y el último día de la semana sea 7, que es domingo. Entonces si ingresan 1 es lunes, si ingresan 3 es miércoles, si ingresan 7 es domingo.
Entonces, la variable que nosotros vamos a utilizar va a ser el tipo numérico y debe ser el tipo entero. Entonces declaramos entero día. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Porque va a ser el tipo entero. Porque vamos a meter un número del 1 al 7. Y si es un número distinto a eso, no es un día de la semana. Y pedimos cout ingrese el día en formato numérico. Vamos a meterle ya un /n acá. Cim día. Bueno, nosotros podíamos agarrar y hacer if día igual a 1. A ver. Si era igual a 1, hacíamos un cout es lunes, ¿sí? Y luego bajamos otra vez if día igual a 2, y así sucesivamente hasta domingo. Y luego, si no era ninguno de ellos, le decíamos que no es un día, ¿verdad? No es un día válido. Pero una forma de comprimir todo eso es utilizando la sentencia switch. ¿Cómo sería eso? Vamos a ver. Switch. Acá ponemos nuestra variable y abrimos una llave. Y vamos a tener una serie de casos. El primer caso, case, si es que el día ingresado tiene el valor 1, bueno, acá pueden ir solamente constantes, ¿sí? No puede ir en ninguna otra variable. Por ejemplo, si acá definíamos otra variable que sea día 2, nosotros no podemos poner día 2 acá. Debe ser sí o sí una constante o un carácter. Bueno, en caso de que sea 1, nosotros vamos a imprimir en pantalla que eso corresponde al día lunes. Un /n nuevamente es lunes. Ahí termina nuestro caso 1. Vamos a aplicar acá un break, que es para salir de nuestro switch. Le metemos ahora en caso case sea 2, ¿sí? Que día sea número 2. Vamos a imprimir. Acá es todo el mismo sistema. Es martes. Y nuevamente un break para poder salir de nuestro switch. Bueno, todo eso tenemos que realizarlo hasta el día 7. Entonces vamos a agarrar y vamos a copiar y pegar esto de acá. Esto va a ser 3. Y va a ser miércoles. Esto va a ser 4. Jueves. 5 corresponde a viernes. El mejor día, ¿verdad? Sábado. En caso de que sea 7, es domingo. Bueno, ahí ya tenemos ya atendidos los 7 días de la semana.
Ahora bien, qué sé yo, vos podés agarrar y equivocarte y meterle 8 o 9, 10, 11, 12, 16, lo que sea. Y para todos esos casos que no estén incluidos dentro de estos 7, tenemos una función más que es la que usa por defecto en caso de que no encuentre una igualdad acá. Si le meten ustedes 8, va a buscar caso 1, caso 2, caso 3, ninguno de estos, entonces voy a aplicar la condición por defecto. Y esa condición por defecto se llama default. ¿Sí? La condición default. Y ahí vamos a imprimir cout no es un día válido. ¿Está bien? Si es que no encuentra ninguna respuesta acá, él directamente entra en default y tira nuestro mensaje. Bueno, ya está cerrado nuestro switch. Vamos a aplicarle un return 0 y cerramos nuestra llave del main. Vamos a compilar y ver qué pasa. Este es nuestro programa 4 de la semana 3. No encontró ningún error. Bueno, ingrese el día en formato numérico. Vamos a ingresar un 6. Si es 6, debería darnos como respuesta sábado. Es sábado. Ejecutar. Vamos a meterle ahora un día no válido, que puede ser un 9. No es un día válido. Bueno, entonces, ¿qué hizo acá? Bueno, iniciamos, nos pidió el número, le metimos por teclado el 9. Ahora, ¿es 9 alguno de estos casos? Caso 1, 2, 3, 4, 5 y 7, no pasa nada, entro en la condición por defecto, no es un día válido. Respondo eso, salgo del switch y luego termina nuestro programa. Bueno, ¿hay alguna consulta con respecto a ese uso del switch? No, profe. Ok. En clases más adelante, profe, en programas un poco más complejos, ¿podrías volver a utilizar estos comandos otra vez? Sí, sin problema. Ahora por ejemplo vamos a ver uno que nos pide hacer una calculadora. Y justamente para eso vamos a usar switch, porque si pueden fijarse acá decía que se lean dos números y a partir de ellos se cree una calculadora con las operaciones posibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir ingrese el número 1, ingrese el número 2, ¿verdad? Y luego vamos a ingresar nuestra condición de qué operación queremos realizar con esos números. Entonces acá ya vamos a estar tratando con caracteres, ¿verdad? Y aparte de trabajar con caracteres, vamos a estar trabajando también con la biblioteca matemática, ¿sí? Porque solamente en la biblioteca matemática nosotros podemos hacer el de la potencia, por ejemplo, o si queremos hacer también raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada de ambos números, qué sé yo. Entonces ahí vamos a ir complicándole un poquito más, pero también podemos seguir usando esto posteriormente. O sea, de hecho que vamos a utilizarlo luego. La próxima semana creo que ya empezamos a dar las estructuras repetitivas, for, while, do, while, y dentro de eso podemos incluir también el switch sin problema. Bueno, vamos a ver este último programa. ¿Les parece? Bueno, vamos a traer acá Sí. nuestro enunciado.
Ok. Realmente vamos a copiar todo esto de acá. Ahí está. Bueno, les dije que vamos a trabajar con una biblioteca más, que es la biblioteca matemática. La vez pasada, cuando hicimos el ejercicio del triángulo para verificar si era un triángulo rectángulo, ya habíamos utilizado esta biblioteca para hacer la raíz cuadrada. Ahora, como vamos a hacer la potencia, vamos a incluir también esa biblioteca, que sería include la biblioteca C Math, o sea, la biblioteca matemática de C. Dentro de este vamos a tener la función conocida como POW, que es potencia. Entonces, cuando nosotros queramos hacer, por ejemplo, el número 1 elevado al número 2, entonces vamos a decir POW número 1, número 2. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a ser prácticamente decir n1 elevado a n2. ¿Se entiende? Bueno. Primeramente, como es una calculadora, nosotros podemos tener números enteros, podemos tener números flotantes, números positivos, números negativos. Entonces yo recomiendo que la declaración de nuestra variable sea del tipo flotante. Y vamos a declarar ahí nuestro número 1 y nuestro número 2. Bueno, nosotros vamos a hacer una operación con estos y podemos tener de repente, al hacer la potencia de dos números grandes, que va a salir un número bien grande. Entonces podemos definir que el resultado es del tipo doble. Entonces doble, y el resultado vamos a llamarle R. ¿Sí? Bueno, entonces resultado vamos a tener de esta forma: R, que es igual a N1 más N2, o N1 por N2 dividido N2, o potencia N2. Todas estas operaciones vamos a ir viendo. Bueno, primeramente vamos a pedir al sistema que ingrese los números. Cout barra n barra t, ingrese el primer número. In n1. Bueno, ahora vamos a pedirle que ingrese el segundo número. N2. Luego de eso, el programa debe pedirnos también que definamos la operación que queremos realizar. Crear una calculadora con las siguientes operaciones posibles. Tenía todas estas opciones. Entonces vamos a hacer un cout ingrese la operación que desea realizar, y vamos a poner esto de acá como ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo querés sumar, pones este carácter. Si querés restar, pones este, multiplicar este de acá, dividir, y potenciación esto de acá. Bueno, entonces Cin, ¿qué vamos a leer? Tenemos que leer estos caracteres, ¿verdad? Y para que pueda leer estos caracteres, nosotros tenemos que agarrar y definir una variable del tipo char.
char y podemos decirle op, que es de nuestra operación a realizar, ¿verdad? Entonces acá ya declaramos op del tipo carácter y acá podemos leer por teclado op. Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Ahora bien, nos pidió lo que es el número 1, nos pidió el número 2, o sea, el primer número, el segundo número y la operación que queremos realizar con ellos. Ahora debemos establecer esas operaciones y tenemos que ver qué es lo que se metió por acá. Entonces ahí es donde vamos a utilizar nuevamente nuestro switch. Aquí, creo que escribí mal. Era switch, ahí está. Switch. ¿Y qué va a haber dentro de switch? Nuestra operación. Seguido de todos los casos posibles. Nuestro primer caso es que el carácter ingresado sea suma, pero nosotros no podemos poner así directamente un más. Como estamos tratando con caracteres, tiene que ser entre comillas simples. Entonces, caso 1, operación es suma y va a entrar acá. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a decir R es igual a número 1 más número 2. Hacemos la suma, salimos del switch. Caso 2, comillas simples. En caso de que sea una resta, siempre la operación va a ser n1 más n2, n1 menos n2. La potencia también vamos a hacer n1 elevado a la r2. A ver, r igual a n1 menos n2. Nuevamente salimos del switch. Vamos al caso de la multiplicación. Es la operación que necesitas una multiplicación, entonces entramos acá y hacemos r igual a n1 por n2. Break. Caso cuarto, caso de la división. ¿Qué hacemos? Dividimos n1 entre n2. Bueno, acá tenemos que realizar la potencia, ¿verdad? Nos pide que ingresemos el sombrerito. Y ahí R va a ser igual. Y vamos a llamarle a la operación potencia, así como llamábamos anteriormente a la raíz cuadrada. Y hacemos POW N1, N2. Break. Bueno, en caso de que nosotros por alguna equivocación le metamos otro carácter, qué sé yo, un numeral por ejemplo, para ese caso tenemos que usar el caso por defecto, que es el default. Y vamos a imprimir en pantalla que la operación no es válida o el operador no es válido. Out operador no válido, ingrese uno válido, qué sé yo, algo así. Bueno, una vez terminado eso, nuestro switch ya está, pero nuestro programa aún no está terminado.
¿Por qué? Porque ahora hicimos todo esto de acá, pero todavía no le dijimos imprimime eso en pantalla. Entonces vamos a hacer eso. Cout, el resultado de la operación ingresada es menor R. Bueno, ahí recién nosotros imprimimos en pantalla el resultado de nuestro switch. Ahora sí ya podemos dar por terminado nuestro programa. Cerramos la llave. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos. Dale. Ok, vamos a compilar y ejecutar. Este va a ser nuestro programa 5, semana 3. Ingrese el primer número. Definimos que son flotantes, ¿verdad? Entonces podemos meterle ya con coma. 2.5. Ingrese el segundo número. 1,2. Vamos a hacer la resta. Si nosotros hacemos 2,5 menos 1,2, tenemos que tener 1,3 como resultado. Y el resultado de la operación ingresada es 1,3. Ya está. Bueno, vamos a agregarle acá un barra n para que sea un poco más visible. Acá también. Bueno, ahora vamos a hacer para la potencia. El número 2, 5 y sombrerito de la quinta debe darnos 32. El resultado de la operación ingresada es 32. Podemos probar, no sé, números negativos. Menos 5. El segundo número, 3. Y vamos a multiplicar eso. El resultado de la operación ingresada es menos 15. Y así. Entonces lo que utilizamos fue para este caso, para poder utilizar esta potenciación, la biblioteca matemática, que es CMatch. Y dentro del switch lo único que hicimos fue acá poner nuestra variable, que era el tipo carácter, y fuimos comparando, ¿sí? Hace rato dijimos que en el case nosotros podemos meter lo que son constantes o caracteres, y siempre que pongamos caracteres debemos colocarlos entre comillas simples. Eso prácticamente es lo que tienen que saber acá. Entonces verifica si es que el operando que metieron es suma, hace esto. Si es resta, multiplicación, división, va probando todo acá. Si no es ninguno de estos, aplica el caso por defecto y dice que el operador no es válido y nos pide ingresar uno nuevo. Vamos a probar, creo que nos metimos para las opciones de default. Meterle 3, 4 y el operando que vamos a meter es ampersand. Operador no válido, ingrese uno válido. Ya está. Bueno, no sé si tienen una consulta con respecto a este último ejercicio. Pregunten nomás si es que no entienden qué aplicamos acá. Luego de eso. Profe, ¿qué pasaría si metes 1 y 0? O sea, ¿qué te va a tirar la R infinito? ¿Te va a tirar en la división, por ejemplo? Ahí, esa pregunta quería meter. Vamos a ver. 1, 0. División. El resultado de la operación ingresada es
infinito. ¿Sí? Como vos ya declaraste todo el tipo flotante y dijiste que el resultado es tipo doble, o sea que es muy grande, él ya sabe que cuando vos dividas entre ceros, el resultado va a ser el tipo, va a ser un número muy grande y ya te define como infinito. No es que nos crea un error, por ejemplo. Podemos. Al entrar en default, el usuario tiene que meter otra vez el carácter o ahí termina el programa. Bueno, así como está establecido acá, en realidad termina el programa y tenés que volver a ejecutarlo. ¿Sí? Después vamos a ver cómo hacer para que directamente nos pueda pedir para que siga, para que le metamos directo y no estar ejecutando nuevamente. Eso vamos a verlo cuando demos funciones. Dentro de una función vamos a utilizar millones de veces todo esto, ¿sí? Y si es que no se da la condición, no va a salir de ahí. Una vez que metas algo válido, recién va a salir esa función y va a volver a nuestro programa original. Todo esto que vemos acá, nuestro programa original, se le conoce como función principal, donde definimos int main. Nosotros después vamos a ir definiendo, por ejemplo, int suma. Y cada vez que nosotros queramos hacer una suma, vamos a hacerle un llamado a esa función y hacer como irnos a otro programa donde haga la suma y vuelva a nuestro programa. Entonces, dentro de ese, si vos estás metiendo un operador no válido, te va a decir ingrese de nuevo, ingrese de nuevo, ingrese de nuevo. Y una vez que esté todo bien, ahí recién va a ejecutar todo y va a salir el programa. Así con eso aclaré la duda. Sí, profe, correcto. Vale. Y bueno, yo voy a alzar el... Si no hay otra consulta, ¿verdad? Voy a alzar la grabación dentro de un rato y con estos programas que hicimos. Y nos encontramos la próxima semana a las 5. 5 y 10 más o menos. Mientras se conectan todos. Ustedes cualquier cosa me avisan más en el grupo si es que van a tener otra vez la teoría así un poquito más tarde y adecuamos nuestro horario. Por mí no hay problema de ese lado. Si les parece, podemos dejar hasta acá. Sí, profe. Espectacular la clase. Vale, muchas gracias muchachos. Dale, profe, gracias. Nos vemos. Chau, chau.